¿Qué es lo que todos hemos hecho al tener un celular? Tal vez dirás, hacer una llamada. Tal vez dirás, tomar una foto. O tal vez dirás alguna otra cosa. Pero, algo que todos hemos hecho al tener un teléfono móvil, es descargar una aplicación en la Play Store o App Store, dependiendo del dispositivo. La mayoría de personas pensaríamos que todas las aplicaciones que están aquí, son útiles por lo menos en algún sentido. Pero, lo cierto es que muchas de estas no son muy útiles, o directamente son completamente inútiles, y no aportan nada a nuestro celular, o incluso lo perjudica en algún aspecto. Así que hoy, en Blaster VIP, les traigo una recopilación de aplicaciones, o un tipo de aplicaciones inútiles, y que, si tienes en tu celular, te recomendaría borrarlas de inmediato. Así que, hoy veremos las aplicaciones más inútiles de la Play Store y App Store. Grabadores de pantalla. Estas aplicaciones, como dicen su nombre, sirven para grabar o tomar capturas de la pantalla de nuestro celular. Estos fueron bastante útiles para poder subir momentos curiosos en alguna aplicación, subir tutoriales del dispositivo, o gameplays. Pero Blaster, en tus videos del canal principal, suscríbanse por cierto, tú usas un grabador de pantalla. Buena pregunta, mi pequeño espantapersonas. La razón por la que los pongo aquí es porque, a pesar de haber sido útiles alguna vez, eso no significa que lo sigan siendo, ya que, los dispositivos actuales ya incluyen un grabador de pantalla mucho más oculto y útil. Si bien, los grabadores de pantalla de terceros tienen funciones que no tienen los integrados, como poder pausar la grabación sin finalizarla, o poder tener un pequeño editor de video. Lo cierto es que, la gran mayoría de estos, al carajo, todos estos tienen una gran cantidad de microtransacciones, y muchos de estos se ven bastante lagueados. Yo en mis inicios tuve uno malísimo, que cuando lo pausaba la grabación se quedaba congelada. Pero, la razón por la que los pongo como los más útiles entre los inútiles, puta madre, ya parece que estoy hablando de política latinoamericana. Después Moisés a mí me dice, Nicolás Maduro, chúpalo. Pero, la razón por la que los pongo como los más útiles entre los inútiles, es porque en dispositivos bastante viejitos, estos no están implementados, y tal vez nunca lo estén, haciendo que si tienes un dispositivo sin un grabador integrado, entonces sí les recomiendo instalarlos. Pero, si tienes un celular de última generación Pro Max, Ultra, Director's Cut, and Knuckles, y pagaste una suscripción por uno de estos, pues... ¡Felicidades! ¡Tú me llamaste solito! Las aplicaciones de linterna. Estas son aplicaciones que, como dicen su nombre, sirven para prender una linterna usando el flash del celular. ¿Y qué quieren que les diga? Estas aplicaciones fueron útiles por un tiempo, ya que esta función no fue implementada de fábrica en los primeros smartphones de la historia. Sin embargo, estas aplicaciones se volvieron completamente inútiles, cuando las empresas incluyeron esta función de fábrica, en sus siguientes modelos. Personalmente, considero a estas, como las más inútiles de todas, ya que a diferencia de otras aplicaciones de terceros, que intentaron tener funciones únicas, estas no tenían nada más que podían agregar a una función tan simple como una linterna. Y para rematar, esta es una que todos se saben. Anuncios, micropagos, y suscripciones inútiles. Pero, me sorprende que estas sigan existiendo hasta nuestros días, incluso teniendo versiones del 2025. ¿Estas son rentables? ¿Quién las descarga? ¿Y quién las crea? Supongo que son preguntas que no tendrán respuesta. Los optimizadores. Como dice su nombre, son aplicaciones que tienen la función de acelerar los FPS en videojuegos, u otras aplicaciones de grandes recursos. Pero, a pesar de venderse como una solución para las bajas de FPS, realmente estas jamás fueron realmente muy útiles. Ya que si tenías un iPhone, aunque sea un poco moderno, la mayoría de aplicaciones estaban muy bien optimizadas, incluso en apps bastante pesadas. Es decir, que solo eran descargadas por personas con celulares Android viejitos, o de bajos recursos. Pero lo peor de estas supuestas soluciones, es que, realmente no mejoran los FPS, o incluso los empeoraban debido a ser aplicaciones en segundo plano. Y como es de costumbre, también hay unas ricas y deliciosas microtransacciones, y unas suculentas suscripciones caras mensuales y anuales.
Así que si tienes un celular con mala optimización, pues lo mejor que puedes hacer es comprar un nuevo celular, y créanme, se los digo por experiencia. Los limpiadores. Estas son muy similares a las anteriores, pero la diferencia es que estos tienen el propósito de borrar datos inútiles, y ahorrar mejor el almacenamiento del celular. A pesar de que muchas de estas son muy buenas y son bastante útiles, en especial en celulares con bajo almacenamiento. Sin embargo, a pesar de ser muy buenas, estas ya son completamente innecesarias hoy en día, debido a que los celulares modernos ya poseen uno por defecto, y estos no tienen anuncios molestos y micropagos cochinos. Menos si a Xiaomi, esos malditos le ponen anuncios hasta a las aplicaciones de fábrica. Pero, a pesar de ya no ser necesarias, lo cierto es que muchas de estas directamente no hacen nada y solo muestran animaciones de escobas y robots bonitos, o incluso tienen malware peligroso para nuestro dispositivo. Así que no, ya no necesitamos aplicaciones de terceros que nos defendan, el celular ya se defiende solo. Los customizadores de teclado. Estas aplicaciones sirven para modificar nuestro teclado, poniéndole imágenes y diseños bonitos, para el gusto del usuario. Creo que no es necesario dar una gran explicación de lo inútil que son. Son aplicaciones para modificar algo tan banal e inútil como el diseño del teclado del celular, aparte de que esta función ya está por defecto en algunos dispositivos. Como es de costumbre, este ocupa espacio en la memoria del celular, aparte de tener anuncios y todas esas mierdas de esta clase de aplicaciones. Las aplicaciones de broma. Estas aplicaciones sirven para... Bueno, realmente no sirven para nada. Estas tienen el propósito de hacer una joda con alguien, o solo para pasar el tiempo. Estas son muy variadas, algunas simulan cómo funciona una pistola, otras simulan una soda, y otras son detectores de mentiras, obviamente dando resultados falsos, entre muchas otras que son igual de inútiles. Estas tienen el mismo problema que muchas de la lista, no son para nada útiles, y mucho menos necesarias para nuestro dispositivo, solo ocupando espacio en el almacenamiento. Siendo de esas aplicaciones que solo usas una vez y jamás vas a volver a usarlas, siendo desinstaladas después de su uso. Triste. Sí, pero seamos sinceros. Me vale verga. Las llamadas telefónicas falsas. Estas aplicaciones fácilmente pudieron estar en el mismo lugar que las anteriores, pero estas tienen algunas diferencias notables. Estas aplicaciones simulan la experiencia de hacerle una llamada telefónica a algún personaje de tu gusto. Esta es casi igual a las aplicaciones de broma, son inútiles, y solo ocupan espacio en el almacenamiento, pero las pongo aparte, porque las de broma por lo menos podían ser divertidas, y no tenían tantos anuncios. Pero estas son súper aburridas, pues solo es presionar un botón y escuchar sonidos pendejos, lo peor es que están plagadas de anuncios por todas partes, y muchas de estas pueden pedirte permisos medio raritos para su propósito tan simple. Estas son de las que más rabia les tengo y la razón por la que las pongo aparte, debido a que estas iniciaron los horribles vídeos de las 3 AM, siendo usadas por youtubers mediocres para rascar visitas de niños chiquitos. Si ustedes quisieran hacer una auténtica llamada a algún personaje, les recomendaría usar Characteria, debido a que esa sí tiene un apartado de llamada, billones de veces mejor que estas aplicaciones culeras. Antes de ver la aplicación más inútil de la lista, vamos a dar una mención honorífica de una aplicación con suficiente utilidad, como para no entrar en este top. Los sincronizadores de controles. Estas aplicaciones tienen el propósito de poder sincronizar mandos de videojuegos, en juegos que no los permiten para su uso. Si bien, muchas de estas sí llegan a ser muy útiles en videojuegos grandes como Si somos realistas, hoy en día la mayoría de videojuegos de móvil, ya son compatibles con estos mandos, siendo pocos los juegos que no los permiten, y la mayoría de esos realmente no lo necesitan. Estas apps, también llegan a tener varios problemas como, no reconocer la mayoría de los mandos, o directamente no funcionar en los juegos incompatibles. Pero el mayor problema de estas, lastimosamente no es culpa de estas aplicaciones, sino de los videojuegos donde los utilizan. Ya que muchos de los detectores de hackers en varios videojuegos llegan a reconocer estas aplicaciones inofensivas, como hacks peligrosos, lo que puede llegar a provocar un baneo temporal o permanente.
Así que, si bien estas aplicaciones son útiles, yo te recomendaría no usarlas en videojuegos multijugador o en línea. I Am Rich. Esta es considerada como la aplicación más inútil que llegó a existir en el mercado móvil. ¿Pero, por qué? Bueno, si se dieron cuenta, todas las aplicaciones de la lista son completamente gratuitas. Claro, con un montón de anuncios y suscripciones de mierda, pero al fin y al cabo son gratuitas. Pero esta no. Esta era de pago. ¿Y cuánto costaba? $999, el precio máximo que se podía cobrar por una aplicación. Espera, ¿qué mierda? Pero, por literalmente $1000, ¿qué hacía esta app? A lo mejor, te llevaba un Vaporeon caliente a tu casa. O tal vez te mostraba LOL Superman 4K sin censura con doblaje español latino. No. Esta aplicación literalmente no servía para nada. Solo te mostraba una imagen de un Ruby cagado. Y ya, eso era todo. Lo peor de esta aplicación es que existe una APK de esta app, es decir, que sí o sí para que exista una APK, alguien tuvo que pagar los $10.000 que costaba esta cosa.